y dirigenciales. Isidoro Carrillo, Vladimir Araneda y Danilo Cabrera son líderes indiscutidos en la zona. Ellos, junto al alcalde Danilo González y el diputado Luis Fuentealba, iniciaron un intenso trabajo para que el candidato de la Unidad Popular lograra un triunfo avasallador. Se veía que la posibilidad cierta de que Allende podía triunfar. No obstante, entendíamos que iba a ser muy difícil la asunción al cargo de presidente. Eran tiempos en que la televisión aún estaba en una etapa incipiente. Ante la disyuntiva electoral, la estación estatal decidió realizar un programa con los tres candidatos. Héctor Durán trabajó en la campaña de Jorge Alessandri y recuerda así la participación de los tres políticos ante las cámaras. Y yo dije, aquí, don Jorge la tiene toda. Y presentaron a uno, a Tommy, muy hábil, muy gentil, muy hombre de televisión. Tuvo una buena acogida. El señor Allende, con toda la cancha, tenía 50 años merodeando por el Congreso y por los ministerios. Tenía oficio, lo jodieron, iba a decir una palabra más fea. La prensa de izquierda se ensañó con Alessandri y lo apodaron Don Nica ante la nula posibilidad que tenía de ganar. Sin embargo, Durán estaba convencido que el abanderado del Partido Nacional aún podía alcanzar la presidencia. Si Alessandri tenía que ganar, no podía perder. Y no podía perder, como dicen los hípicos, porque el caballo tenía chance, tenía el performance. El señor Alessandri, dado su gobierno pasado, que fue de tanta austeridad y trajo tanto progreso a la patria, estábamos casi ciertos que iba a sacar la primera mayoría relativa. Había en el empresariado, yo creo, una gran confianza en que ganaba Alessandri. Y eran muy pocos los que planteaban dudas respecto a ese hecho. Las elecciones se acercaban y las campañas se tornaban cada vez más violentas. Unidad Popular golpeó fundamentalmente a la derecha y nosotros también fundamentalmente a la derecha. La Unidad Popular no dejó de golpearnos también a nosotros. El 4 de septiembre de 1970, cerca de 3.500.000 electores emitieron sus sufragios en las distintas urnas del país. Cerca de la medianoche, Allende recibió un llamado en su casa de calle Guardia Vieja. Al colgar el auricular, su rostro era evidente. Había ganado. La CUT fue como la única institución en septiembre del año 70, cuando ganó Salvador Allende la presidencia, que se pronunció, fue la primera organización en Chile que se pronunció reconociendo el triunfo del presidente Allende. El doctor Allende había alcanzado de forma estrecha la mayoría relativa, al obtener 39.000 votos más que Jorge Alessandri. Una emoción pero indescriptible, porque era la ratificación de que Allende sacaba la primera mayoría y que podía ser presidente. En diversas partes del país se realizaron festejos hasta altas horas. Tú vendrás marchando junto a mí. La lección de una oligarquía soberbia e insolente, aliada al imperialismo, que buscó todos los caminos para impedir el acceso del pueblo al gobierno. Después, cuando terminó Allende de hablar, no, me acuerdo que siguieron las manifestaciones en la calle, en distintos lugares. Había en acto una sensación de emoción muy fuerte. Y le tocaba al Congreso Pleno dirimir entre los dos candidatos con la más alta mayoría.
Mientras en diversas partes del país los festejos se extendían, hubo un alto porcentaje de chilenos que miraban con intranquilidad el posible inicio de un gobierno socialista. Cuando salió elegido Allende, mi mami le dijo, oye Raúl, le dijo, no sabes lo que nos espera, porque mi papá había votado los otros periodos por Allende, pero ese año dijo no conviene, no veo futuro en Chile con un gobierno de izquierda. Estaba consciente de que mi país iba a ser arrastrado a un enfrentamiento económico de la doctrina económica que traen las democracias y con una economía centralizada como significaba el triunfo y el mandato del señor Allende. Al día siguiente, la prensa dio a conocer los resultados con la casi certeza de que Allende sería proclamado presidente en el Senado. La noche del 5 de septiembre, Canal 13 realizó un programa de debate con la participación de un representante de cada uno de los tres candidatos. Por Alessandri fue un desconocido y joven abogado, Pablo Rodríguez Grez. Mientras los otros discutían y aplaudían y se autosaludaban de la elección del señor Allende, el señor Rodríguez Grez dijo, pero la elección no está definida todavía. Lo tiene que resolver el Parlamento, por lo tanto, Allende todavía no es presidente. Rodríguez Grez salió de aquel programa convertido en un héroe para los opositores a la izquierda. Este liderazgo lo motivó a crear Patria y Libertad. El Congreso, compuesto en su mayoría por demócratas cristianos, debía decidir si Alessandri o Allende gobernaría el país hasta 1976. En el momento en que se produjo el resultado, yo diría que el 80% de los demócratas cristianos preferimos que nos hubiera ganado Allende a que nos hubiera ganado Alessandri. Algunos parlamentarios de la derecha jugaron una última negociación con parlamentarios de la DC y propusieron una salida atípica. De que los demócratas cristianos votáramos, ¿no es cierto? Votáramos por Jorge Alessandri y don Jorge Alessandri, un gran presidente, ¿no? Que había sido presidente de Chile, o fue posteriormente, renunciaba y se llamaba elecciones, ¿no? Elecciones nacionales para elegir al presidente de la República. Constitucionalmente podría haber optado, ¿no? Y algunos hicieron algunos contactos con los parlamentarios demócratas cristianos, cosa que nosotros no hicimos porque don Jorge Alessandri desde el principio dijo que no. 2 semanas más tarde, la democracia cristiana tenía prácticamente decidido apoyar al candidato de la UP, pero faltaba un detalle. A los pocos días de la elección tuvimos una reunión en el partido y llegamos al acuerdo de plantear la necesidad de un estatuto de garantías democráticas y luego le pedimos una audiencia a Salvador Allende. El Estatuto de Garantías Democráticas pretendía asegurar el pluralismo político e institucional del país. El problema nuestro era que nosotros teníamos desconfianza de la lealtad democrática de la Unidad Popular. Tras varias reuniones, finalmente salió humo blanco. La UP aceptó el documento impuesto y los demócratas cristianos comprometieron su voto para Salvador Allende en el Congreso. Lo lograron con un pacto que hicieron con la democracia cristiana. En los primeros tiempos la democracia cristiana tuvo una actitud muy positiva, favoreció el ascenso de la presidencia de la República, la confirmación del triunfo, ayudó a la ratificación de la victoria. Solo restaba que el documento se agregara a la Constitución para que fuera legal. ¡Atención!
El acontecer político produjo una silenciosa incertidumbre en las filas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe del ejército, René Schneider, decidió fijar públicamente la línea institucional apolítica que debían seguir los uniformados. El documento se conoció como la Doctrina Schneider. El 15 de octubre de 1970, la Cámara de Diputados aprobó por 94 votos a favor y 96 abstenciones el Estatuto de Garantías Constitucionales. 7 días después, a las 8:15 de la mañana, el general Schneider es baleado cuando se dirigía a su despacho en el Ministerio de Defensa. Fue un crimen atroz y fue una tremenda repercusión negativa en el ejército y en las Fuerzas Armadas en general. Y políticamente era una imbecilidad. La acción realizada por adherentes a los ideales de patria y libertad adelantaba los violentos días que más tarde viviría el país. El 24 de octubre, y mientras Schneider agonizaba en el hospital militar, Allende era ratificado en la Cámara Alta como nuevo presidente de Chile. Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. Solo horas más tarde se confirmaría el deceso del comandante en jefe del ejército. Entre los políticos y militares que rindieron homenaje al oficial caído, estuvo el general Augusto Pinochet, quien cumplía labores en la ciudad de Iquique. Su figura, sin embargo, pasó inadvertida. Como nuevo comandante en jefe, asumió Carlos Prats, militar de larga trayectoria y ascendencia entre sus pares. Bueno, la imagen que tuvo siempre el general Prats fue un oficial brillante. Lo puedo decir porque fue mi profesor en la Academia de Guerra y me enseñó las bases como de estrategia. Ese tema desarrollaba él. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. A los 62 años, y después de 3 intentos por alcanzar la presidencia, Salvador Allende Gómez es investido como mandatario de Chile. De esta forma, se transformó en el primer candidato marxista en la historia que llegaba a ser presidente por vía democrática. Los lotinos sintieron el triunfo como propio. Sin ir lejos, varios mineros viajaron hasta Santiago para aplaudir desde el mismo Congreso a su presidente. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso y mineros presentes en ese entonces, bueno, sentimos una emoción de haber llegado al poder después de muchos años. Cuando él salió elegido fue una de las alegrías más grandes que sentimos los mineros carbón. Fue unos días de júbilo porque Allende representaba todo lo que los mineros del carbón deseaban. Mientras un sector de los chilenos celebraba el inicio del socialismo a la chilena con sabor a empanada y vino tinto,
Otros simplemente caían presa del desencanto. Yo cuando asumió Allende, el día que asumió, yo ya iba en un barco viajando a Europa. Sabíamos un poco lo que venía, nos quedamos en el país porque había que hacerle frente a esto y no tratar de no arrancar, sino que había que hacerle frente y tratar de ver cómo se iban funcionando aquí. Tan pronto fue nombrado Allende presidente de la República, recuerdo que hubieron reuniones en todos los sectores porque nosotros sabíamos lo que venía. Se produce una situación de mucha incertidumbre de parte de todo el mundo. Hay gente como esta que está aquí, vendía por el pueblo, pero ¿quién quiere el pueblo realmente? Vendía por el pueblo chileno. Sabía que venían años terribles. Con el correr de los días durante el gobierno de la Unidad Popular, los ánimos se fueron caldeando. La experiencia chilena era vista en el mundo como una suerte de experimento muy singular que despertaba entusiasmo o temor. El gobierno norteamericano de Richard Nixon, por ejemplo, veía con especial atención el acontecer nacional, en contraposición a sus intereses. Afiliación a la masonería. Laura, su madre, fue quien veló por su educación y cuidados en su niñez. En 1932 se tituló en la Universidad de Chile de médico cirujano. Fue en estas aulas que tuvo un flechazo con los grupos políticos de izquierda, convirtiéndose por entonces en un fiero opositor a la dictadura de Carlos Ibáñez. Tras fundar el Partido Socialista junto a otros personeros, su actividad pública pronto comenzó a dar frutos. Para 1937 es elegido diputado por Valparaíso, iniciando así un largo trayecto en el mundo político. Su estilo revolucionario y social contrastaba con su imagen siempre impecable. Por eso lo apodaron El Pije. El Salvador Allende, en el tiempo en que yo lo conocí, era un socialista muy, podríamos decir, muy cuerdo. No era de los revolucionarios, de los tirabombas, ni de ninguna de esas cosas. Y además era un caballero. Allende era el político mejor vestido que tenía Chile. No era pije, era bien vestido, bien acicalado, ¿ah? Cuidaba mucho su apariencia, su faz y su bigote, infaltable en la pelea. El 16 de septiembre de 1940 contrajo matrimonio con la estudiante de pedagogía Hortensia Bussi. El matrimonio tuvo 3 hijas, Beatriz, Isabel y Carmen Paz. Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, asume como ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Pero su objetivo, para principios de la década del 50, ya tenía otro norte: la presidencia. Fue candidato en las elecciones de 1952, 1958 y 1964, pero la suerte siempre le fue esquiva. Sin embargo, en 1970, el triunfo al fin era suyo. Había llegado a la moneda. Dijimos nosotros que era difícil ganar la elección y no imposible. La etapa entre la victoria y la toma del gobierno iba a ser muy difícil. Y más difícil todavía era construir. Porque nosotros estamos haciendo un camino nuevo, un camino de Chile para Chile, de los chilenos para leer nuestro país. Y hemos dicho que dentro de la constitución burguesa vamos nosotros a dictar la nueva constitución, la constitución del pueblo. Señor presidente. Señor, denle permiso a la Cámara, por favor. Tras asumir el poder ejecutivo, lo primero que hizo Allende fue reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba y el resto de los países socialistas y comunistas. En las Fuerzas Armadas, en tanto, la ratificación de Carlos Prats en la comandancia en jefe del ejército fue para muchos una señal de estabilidad.
a la muerte de Schneider, la elección natural era Carlos Prats. Parecía lógico que así fuera y mi padre consideró muy acertada la decisión del presidente Allende. El criterio de Allende no fue el mismo al momento de formar su gabinete. Llamó la atención los jóvenes e inexpertos que eran muchos de sus nuevos ministros. Algunos incluso no alcanzaban a rebasar los 30 años de edad. Faltaba poco para que finalizara 1970. Allende llevaba pocos meses en el gobierno. Sin embargo, no deseaba esperar más para estatizar las minas del carbón. A cargo de ellas puso al militante comunista Isidoro Carrillo. El día de la estatización se hizo una gran manifestación pública. Aquí vino él prácticamente a la Plaza de Armas de Lota y hizo entrega de las minas, anunciando que el gerente general de las minas iba a quedar un compañero comunista que había sido alcalde de Lota, fue regidor de Lota y fue presidente del sindicato minero que yo después presidí. Había la certeza de que el gobierno de la Unidad Popular comenzaba por el tema minero, por la nacionalización de la riqueza básica. Bueno, cuando le da la noticia a mi papá, obviamente se da una situación de alegría, de fervor, digamos, dentro de la familia. Y la verdad de las cosas que no es como una sorpresa tan grande, porque ya mi papá venía por muchos años siendo una persona muy activa dentro de lo que era la política y lo que era, digamos, el servicio público. Yo creo que el mayor beneficio que trajo fue la estabilidad del trabajo, ¿no? La estabilidad, que es una cosa fundamental para un hombre, para un trabajador, un padre de familia, de tener la estabilidad de saber que puede trabajar, digamos, tranquilo, confiado y que está haciendo bien su labor y que tiene el respaldo de que la empresa está solvente y todas esas cosas, porque estaba respaldada por el Estado, pasaba a ser respaldada por el Estado en ese momento. Allende había cumplido lo prometido. Él y los mineros estaban en paz. Los primeros meses de 1971, el presidente ya había puesto en marcha 40 medidas prioritarias para el gobierno de la Unidad Popular. Entre ellas estaban la suspensión de los grandes sueldos, el pago total e inmediato a los jubilados y pensionados, el compromiso del medio litro de leche para todos los niños del país, una reforma agraria más profunda, el control de precios y el fin de la cesantía. Porque este es su gobierno, ellos son un gobierno. Y allí que nosotros no aceptemos que haya trabajadores privilegiados, que haya, como lo digo, aristocracia obrera en el sentido de la remuneración o del trato. Pero en una primera instancia era la seguridad de que el régimen se iba a encaminar rápidamente hacia una situación de dictadura del proletariado, o sea, la típica estructura de poder de los países comunistas. Fue en este breve tiempo en que se produjo una especie de romance entre el pueblo y Allende. Los salarios se subieron al doble y se construyeron obras para el bienestar de la gente. Con los nuevos salarios, la gente compraba 10, 8, 7 quintales de harina. Se hicieron estas cabañas pensando siempre en que los trabajadores chilenos, tanto del norte, especialmente del norte, que no tenían dónde llegar aquí a Lota o a cualquiera de nuestras comunas aledañas aquí, pudiesen tener un lugar seguro donde alojar, estar con su familia. Otro sector de Chile, en tanto, miraba con recelo las acciones del Ejecutivo que tildaban de populistas. El Banco Central en ese tiempo no tenía autonomía, así que recibía las instrucciones del gobierno de turno para que hiciera emisiones inorgánicas. Y el país lo tapó de billetes y muchos chilenos que pensaban livianamente dijeron, pero si somos ricos, tenemos plata, podemos comprar de todo. Para cumplir con los generosos salarios, el Banco Central comenzó una desenfrenada emisión de billetes. La inflación inevitablemente comenzó a subir como un vaticinio de la aguda crisis económica que viviría el país en los años venideros.
obviamente entre el empresariado predominaba el criterio de que el gobierno de Allende iba a ser un desastre, que creo que no se equivocaron en nada. Es el 21 de mayo de 1971 y Salvador Allende, siguiendo la tradición, se dirige al Congreso para inaugurar el año legislativo. Escoltando su carroza, montado a caballo unos metros más atrás, iba el general Augusto Pinochet. Meses antes, el general Prats había reestructurado el alto mando del ejército. Pinochet fue uno de los promovidos, debiendo dejar su puesto en Iquique para quedar a cargo de las tropas de la guarnición de Santiago. Los caminos del militar y el mandatario se irían separando progresivamente. Sin embargo, en ese instante, ninguno de los dos intuía lo que les deparaba el destino. El asesinato de Edmundo Pérez también le mostró hasta dónde podían llegar, ¿no?, los marxistas para abrirse camino al poder total. El asesinato del ex ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva colocó una imprevista encrucijada a Salvador Allende. El atentado fue perpetrado por el VOP, un grupo de ultraizquierda que responsabilizaba al político demócrata cristiano por la muerte de 9 personas en 1969 durante el desalojo de una toma en Puerto Montt. El hecho quebró por segunda vez las relaciones entre la Unidad Popular y la DC. De esta forma, Allende sumaba un nuevo enemigo a su gobierno. Y evidentemente que había mucha indignación, queríamos saber muy bien la verdad. Bueno, y después descubrimos que con el tiempo más o menos quiénes eran los sectores involucrados en el asesinato de Edmundo Pérez, pero evidentemente que eso cambió mucho la conducta de la democracia cristiana frente al gobierno del presidente Allende. Un grupo de la democracia cristiana y otro del Partido Radical no se quedaron solo en la condena verbal y al romper relaciones con el gobierno socialista, generaron un cuadro político que dificultaba aún más la labor del mandatario. ¿Dónde estabas tú? En ese ambiente se publica la primera edición de la novela Palomita Blanca, escrita por Enrique Lafourcade. La obra logra un récord de ventas, siendo considerada por muchos un fiel reflejo de la juventud de la época, que a su vez representaba a toda la sociedad con polarización creciente y un marcado abismo entre las clases altas y bajas de la nación. Las críticas hacia el gobierno poco a poco comenzaban a crecer. Sin embargo, Allende las aplaca con un inesperado triunfo. El 11 de julio de 1971, el Congreso apoyó por unanimidad la ley propuesta por el mandatario para nacionalizar las minas de cobre. No queremos llamar a nadie a engaño. Con este proyecto de reforma constitucional que nacionaliza la principal riqueza de Chile, en ese instante representaba el 85% del ingreso de las exportaciones chilenas, nosotros con esto iniciamos la construcción del socialismo en Chile. Así que nadie se engañe. Las empresas norteamericanas de Kennecott y Anaconda, que explotaban el cobre desde 1955, pierden su derecho sobre el mineral. A cambio, no reciben nada, pues tras años de explotación, Allende dijo que estaban indemnizadas. La medida, arbitraria a los ojos de los inversionistas, generó no solo la molestia privada, sino que también involucró al gobierno de los Estados Unidos. La administración Nixon comenzó así a ver con mayor desconfianza la política de la UP. Esto y el descenso de las inversiones fueron una sola cosa. Así como la tierra es su pan, el pan de Chile lo van a ganar
futuro de la patria, el sueldo de Chile está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Las exportaciones chilenas sufrieron un bloqueo. Ante la nula entrada de capitales extranjeros, el Banco Central se quedó sin divisas. El desabastecimiento lentamente comenzó a propagarse. La economía nacional comenzó a flaquear. La mano de Estados Unidos lentamente se sintió en el país. A través de la ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, el gobierno de Nixon inició una campaña negativa contra el gobierno de la UP. El arma fundamental y donde más dinero invirtió la compañía telefónica extranjera de entonces fueron los periódicos y revistas, quienes actuaron como la voz de un sector descontento de la sociedad. Héctor Salgado, un argentino avecindado en Chile, decidió hablar con Alejandro Lanús, presidente de su país, con el fin de conseguir un préstamo para Chile. Salgado era amigo del dictador trasandino desde la década del 50. Comenzamos a hablar generalidades y después le dijo concretamente: vengo a pedirte plata para Chile. Sí, ahí la situación no es buena, tenemos que darle una línea de crédito. Y dice, ¿te das cuenta? Un fascista darle a un comunista línea de crédito. Contra todos los pronósticos, Lanús se reunió con Allende en Antofagasta y le ofreció al mandatario chileno un préstamo de 150 millones canjeable en productos argentinos. El presidente chileno no solo aceptó el gesto, sino que agradeció la solidaridad del militar que le daba un segundo aire a su administración. Yo estuve con Allende después de la reunión y me dijo: este hombre espiritualmente es un demócrata. Pero los problemas recién comenzaban para el mandatario chileno. Entre las filas castrenses había un sentimiento de nerviosismo al ver que la inversión en defensa venía sufriendo desde hace años un estancamiento. El ejército se encontraba muy debilitado. La existencia de munición, todas esas cosas que nos permitirían afrontar un conflicto con algunas posibilidades de éxito. El empresariado, en tanto, se encontraba preocupado por la situación económica del país y a través de su presidente, Orlando Sáenz, manifestaba su posición frente al tema. Y es que si bien en un comienzo intentaron mantener la normalidad del país, muy pronto las cosas cambiaron. Mi exigencia en este caso es que nosotros vamos a hacer un esfuerzo serio, leal y constructivo de colaborar con el régimen en la medida de lo que nos es posible y en la medida que el programa del gobierno, lo que tiene declarado el gobierno como su programa oficial, que es lo que Chile ha elegido, se vaya cumpliendo, nosotros vamos a ser proclives a una colaboración. Y vamos a cambiar de actitud el día que nos convenzamos por razones objetivas y convincentes y poderosas de que no hay una real intención de cumplir con el programa y que el programa real es otro. El día que eso pase, nos vamos a bajar la visera de guerra y vamos a entrar en guerra. Nosotros no quisimos engañar a nadie. Nosotros dijimos
que con el gobierno de Allende se iniciaba en Chile la construcción del socialismo. Los conceptos de Cantuaria, sin embargo, no fueron aceptados por la gran mayoría de los empresarios chilenos, que veían con mucha preocupación cómo se desestabilizaba la economía nacional. Esta posición fue analizada en una reunión realizada en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar. Ahí, los hombres de negocios marcaron su postura ante el gobierno de la Unidad Popular. Y las divisiones intestinas. En algunas zonas marginales, como la del Carbón, por ejemplo, el candidato Allende, haciendo alusión a su nombre, era visto como un verdadero salvador. Para otros sectores de la sociedad chilena, sin embargo, su figura se alzaba como la de un fantasma, que daba sus primeros pasos en un tétrico camino sin retorno. Públicos y dirigenciales. Isidoro Carrillo, Vladimir Araneda y Danilo Cabrera son líderes indiscutidos en la zona. Ellos, junto al alcalde Danilo González y el diputado Luis Fuentealba, iniciaron un intenso trabajo para que el candidato de la Unidad Popular lograra un triunfo avasallador. Se veía que la posibilidad cierta de que Allende podía triunfar. No obstante, entendíamos que iba a ser muy difícil la asunción al cargo de presidente. Eran tiempos en que la televisión aún estaba en una etapa incipiente. Ante la disyuntiva electoral, la estación estatal decidió realizar un programa con los tres candidatos. Héctor Durán trabajó en la campaña de Jorge Alessandri y recuerda así la participación de los tres políticos ante las cámaras. Y yo dije, aquí, don Jorge la tiene toda. Y presentaron a Tommy, muy hábil, muy gentil, muy hombre de televisión. Tuvo una buena acogida. El señor Allende, con toda la cancha, tenía 50 años merodeando por el Congreso y por los ministerios. Tenía oficio, lo jodieron. Iba a decir una palabra más fea. La prensa de izquierda se ensañó con Alessandri y lo apodaron Don Nica ante la nula posibilidad que tenía de ganar. Sin embargo, Durán estaba convencido que el abanderado del Partido Nacional aún podía alcanzar la presidencia. Si Alessandri tenía que ganar, no podía perder. Y no podía perder, como dicen los hípicos, porque el caballo tenía chance, tenía el performance. El señor Alessandri, dado su gobierno pasado, que fue de tanta austeridad y trajo tanto por progreso a la patria, estábamos casi ciertos que iba a sacar la primera mayoría relativa. Había en el empresariado, yo creo, una gran confianza en que ganaba Alessandri y eran muy pocos los que planteaban dudas respecto a ese hecho. Las elecciones se acercaban y las campañas se tornaban cada vez más violentas. Unidad Popular golpeó fundamentalmente a la derecha y nosotros también fundamentalmente a la derecha. La Unidad Popular no dejó de golpearnos también a nosotros. El 4 de septiembre de 1970, cerca de 3.500.000 electores emitieron sus sufragios en las distintas urnas del país. Cerca de la medianoche, Allende recibió un llamado en su casa de calle Guardia Vieja. Al colgar el auricular, su rostro era evidente. Había ganado. La CUT fue como la única institución en septiembre del año 70, cuando ganó Salvador Allende la presidencia, que se pronunció, fue la primera organización en Chile que se pronunció reconociendo el triunfo del presidente Allende. El doctor Allende había alcanzado de forma estrecha la mayoría relativa, al obtener 39.000 votos más que Jorge Alessandri. Una emoción pero indescriptible, porque era la ratificación de que Allende sacaba la primera mayoría y que podía ser presidente. Que vamos a triunfar.
En diversas partes del país se realizaron festejos hasta altas horas. Tú vendrás marchando junto a mí. La lección de una oligarquía soberbia e insolente, aliada al imperialismo, que buscó todos los caminos para impedir el acceso del pueblo al gobierno. Después, como terminó Allende de hablar, no, me acuerdo que siguieron las manifestaciones en la calle, en distintos lugares. Habían actos, una sensación de emoción muy fuerte. Ahí le tocaba al Congreso Pleno dirimir entre los dos candidatos con la más alta mayoría. Mientras en diversas partes del país los festejos se extendían, hubo un alto porcentaje de chilenos que miraban con intranquilidad el posible inicio de un gobierno socialista. Cuando salió elegido Allende, mi mami le dijo, oye, Raúl, le dijo, no sabes lo que nos espera, porque mi papá había votado los otros periodos por Allende, pero ese año dijo, no conviene, no veo futuro en Chile con un gobierno de izquierda. Estaba consciente de que mi país iba a ser arrastrado a un enfrentamiento económico de la doctrina económica que traen las democracias y con una economía centralizada como significaba el triunfo y el mandato del señor Allende. Al día siguiente, la prensa dio a conocer los resultados con la casi certeza de que Allende sería proclamado presidente en el Senado. La noche del 5 de septiembre, Canal 13 realizó un programa de debate con la participación de un representante de cada uno de los tres candidatos. Por Alessandri fue un desconocido y joven abogado, Pablo Rodríguez Grez. Mientras los otros discutían y aplaudían y se autosaludaban de la elección del señor Allende, el señor Rodríguez Grez dijo, pero la elección no está definida todavía, lo tiene que resolver el Parlamento, por lo tanto, Allende todavía no es presidente. Rodríguez Grez salió de aquel programa convertido en un héroe para los opositores a la izquierda. Este liderazgo lo motivó a crear Patria y Libertad. El Congreso, compuesto en su mayoría por demócratas cristianos, debía decidir si Alessandri o Allende gobernaría el país hasta 1976. En el momento en que se produjo el resultado, yo diría que el 80% de los demócratas cristianos preferimos que nos hubiera ganado Allende a que nos hubiera ganado Alessandri. Algunos parlamentarios de la derecha jugaron una última negociación con parlamentarios de la DC y propusieron una salida atípica. De que los demócratas cristianos votáramos, ¿no es cierto?, votáramos por Jorge Alessandri y don Jorge Alessandri, un gran presidente, ¿no?, que había sido presidente de Chile, o fue posteriormente, renunciaba y se llamaba elecciones, ¿no?, elecciones nacionales para elegir al presidente de la República. Constitucionalmente podría haber optado, ¿no? Y algunos hicieron algunos contactos con los parlamentarios demócratas cristianos, cosa que nosotros no hicimos, porque don Jorge Alessandri desde el principio dijo que no. 2 semanas más tarde, la democracia cristiana tenía prácticamente decidido apoyar al candidato de la UP, pero faltaba un detalle. A los pocos días de la elección tuvimos una reunión en el partido y llegamos al acuerdo de plantear la necesidad de un estatuto de garantías democráticas y luego le pedimos una audiencia a Salvador Allende. El Estatuto de Garantías Democráticas pretendía asegurar el pluralismo político e institucional del país. El problema nuestro era que nosotros teníamos desconfianza de la lealtad democrática de la Unidad Popular.
Tras varias reuniones, finalmente salió humo blanco. La UP aceptó el documento impuesto y los demócratas cristianos comprometieron su voto para Salvador Allende en el Congreso. Lo lograron con un pacto que hicieron con la democracia cristiana. En los primeros tiempos la democracia cristiana tuvo una actitud muy positiva, favoreció el ascenso de la presidencia de la República, la confirmación del triunfo, ayudó a la ratificación de la victoria. Solo restaba que el documento se agregara a la Constitución para que fuera legal. ¡Atención! El acontecer político produjo una silenciosa incertidumbre en las filas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe del ejército, René Schneider, decidió fijar públicamente la línea institucional apolítica que debían seguir los uniformados. El documento se conoció como la Doctrina Schneider. El 15 de octubre de 1970, la Cámara de Diputados aprobó por 94 votos a favor y 96 abstenciones el Estatuto de Garantías Constitucionales. 7 días después, a las 8:15 de la mañana, el general Schneider es baleado cuando se dirigía a su despacho en el Ministerio de Defensa. Fue un crimen atroz y fue una tremenda repercusión negativa en el ejército y en las Fuerzas Armadas en general. Y políticamente era una imbecilidad. La acción realizada por adherentes a los ideales de patria y libertad adelantaba los violentos días que más tarde viviría el país. El 24 de octubre, y mientras Schneider agonizaba en el hospital militar, Allende era ratificado en la Cámara Alta como nuevo presidente de Chile. Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. Solo horas más tarde se confirmaría el deceso del comandante en jefe del ejército. Entre los políticos y militares que rindieron homenaje al oficial caído, estuvo el general Augusto Pinochet, quien cumplía labores en la ciudad de Iquique. Su figura, sin embargo, pasó inadvertida. Como nuevo comandante en jefe, asumió Carlos Prats, militar de larga trayectoria y ascendencia entre sus pares. Bueno, la imagen que tuvo siempre el general Prats fue un oficial brillante. Lo puedo decir porque fue mi profesor en la Academia de Guerra y me enseñó las bases como de estrategia. Ese tema desarrollaba él. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. A los 62 años, y después de 3 intentos por alcanzar la presidencia, Salvador Allende Gómez es investido como mandatario de Chile. De esta forma, se transformó en el primer candidato marxista en la historia que llegaba a ser presidente por vía democrática. Los lotinos sintieron el triunfo como propio. Sin ir lejos, varios mineros viajaron hasta Santiago para aplaudir desde el mismo Congreso a su presidente. Tuve la oportunidad
de estar en el Congreso y mineros presentes en ese entonces, bueno, sentimos una emoción de haber llegado al poder después de muchos años. Cuando él salió elegido fue una de las alegrías más grandes que sentimos los mineros carbón. Fue unos días de júbilo, porque Allende representaba todo lo que los mineros del carbón deseaban. Mientras un sector de los chilenos celebraba el inicio del socialismo a la chilena con sabor a empanada y vino tinto, otros simplemente caían presa del desencanto. Yo cuando asumió Allende, el día que asumió, yo ya iba en un barco viajando a Europa. Sabíamos un poco lo que venía, nos quedamos en el país porque había que hacerle frente a esto y no tratar de no arrancar, sino que había que hacerle frente y tratar de ver cómo se iban funcionando aquí. Tan pronto fue nombrado Allende presidente de la República, recuerdo que hubieron reuniones en todos los sectores porque nosotros sabíamos lo que venía. Se produce una situación de mucha incertidumbre de parte de todo el mundo. Hay gente como esta que está aquí, vendía por el pueblo, pero quiere quitar el pueblo realmente, vendía por el pueblo chileno. Sabía que venían años terribles. Con el correr de los días durante el gobierno de la Unidad Popular, los ánimos se fueron caldeando. La experiencia chilena era vista en el mundo como una suerte de experimento muy singular que despertaba entusiasmo o temor. El gobierno norteamericano de Richard Nixon, por ejemplo, veía con especial atención el acontecer nacional, en contraposición a sus intereses. Afiliación a la masonería. Laura, su madre, fue quien veló por su educación y cuidados en su niñez. En 1932 se tituló en la Universidad de Chile de médico cirujano. Fue en estas aulas que tuvo un flechazo con los grupos políticos de izquierda, convirtiéndose por entonces en un fiero opositor a la dictadura de Carlos Ibáñez. Tras fundar el Partido Socialista junto a otros personeros, su actividad pública pronto comenzó a dar frutos. Para 1937 es elegido diputado por Valparaíso, iniciando así un largo trayecto en el mundo político. Su estilo revolucionario y social contrastaba con su imagen siempre impecable. Por eso lo apodaron El Pije. El Salvador Allende, en el tiempo en que yo lo conocí, era un socialista muy, podríamos decir, muy cuerdo. No era de los revolucionarios, de los tirabombas, ni de ninguna de esas cosas. Y además era un caballero. Allende era el político mejor vestido que tenía Chile. No era pije, era bien vestido, bien acicalado, ¿ah? Cuidaba mucho su apariencia, su faz y su bigote, infaltable en la pelea. El 16 de septiembre de 1940 contrajo matrimonio con la estudiante de pedagogía Hortensia Bussi. El matrimonio tuvo 3 hijas, Beatriz, Isabel y Carmen Paz. Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, asume como ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Pero su objetivo, para principios de la década del 50, ya tenía otro norte, la presidencia. Fue candidato en las elecciones de 1952, 1958 y 1964, pero la suerte siempre le fue esquiva. Sin embargo, en 1970, el triunfo al fin era suyo. Había llegado a La Moneda.
Dijimos nosotros que era difícil ganar la elección y no imposible. La etapa entre la victoria y la toma del gobierno iba a ser muy difícil. Y más difícil todavía era construir. Porque nosotros estamos haciendo un camino nuevo, un camino de Chile para Chile, de los chilenos para arreglar nuestro país. Y hemos dicho que dentro de la constitución burguesa vamos nosotros a dictar la nueva constitución, la constitución del pueblo. Señor presidente. Señor, denle permiso a la Cámara, por favor. Tras asumir el poder ejecutivo, lo primero que hizo Allende fue reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba y el resto de los países socialistas y comunistas. En las Fuerzas Armadas, en tanto, la ratificación de Carlos Prats en la comandancia en jefe del ejército fue para muchos una señal de estabilidad. A la muerte de Schneider, la elección natural era Carlos Prats. Parecía lógico que así fuera y mi padre consideró muy acertada la decisión del presidente Allende. El criterio de Allende no fue el mismo al momento de formar su gabinete. Llamó la atención los jóvenes e inexpertos que eran muchos de sus nuevos ministros. Algunos incluso no alcanzaban a rebasar los 30 años de edad. Faltaba poco para que finalizara 1970. Allende llevaba pocos meses en el gobierno. Sin embargo, no deseaba esperar más para estatizar las minas del carbón. A cargo de ellas puso al militante comunista Isidoro Carrillo. El día de la estatización se hizo una gran manifestación pública. Aquí vino él prácticamente a la plaza de Armas de Lota y hizo entrega de las minas, anunciando que el gerente general de las minas iba a quedar un compañero comunista que había sido alcalde de Lota, fue regidor de Lota y fue presidente del sindicato minero que yo después presidí. Había la certeza de que el gobierno de la Unidad Popular comenzaba por el tema minero, por la nacionalización de la riqueza básica. Bueno, cuando le da la noticia a mi papá, obviamente se da una situación de alegría, de fervor, digamos, dentro de la familia. Y la verdad de las cosas que no es como una sorpresa tan grande, porque ya mi papá venía por muchos años siendo una persona muy activa dentro de lo que era la política y lo que era, digamos, el servicio público. Yo creo que el mayor beneficio que trajo fue la estabilidad del trabajo, ¿no? La estabilidad, que es una cosa fundamental para un hombre, para un trabajador, un padre de familia, de tener la estabilidad de saber que puede trabajar, digamos, tranquilo, confiado y que está haciendo bien su labor y que tiene el respaldo de que la empresa está solvente y todas esas cosas, porque estaba respaldada por el Estado, pasaba a ser respaldada por el Estado en ese momento. Allende había cumplido lo prometido. Él y los mineros estaban en paz. Los primeros meses de 1971, el presidente ya había puesto en marcha 40 medidas prioritarias para el gobierno de la Unidad Popular. Entre ellas estaban la suspensión de los grandes sueldos, el pago total e inmediato a los jubilados y pensionados, el compromiso del medio litro de leche para todos los niños del país, una reforma agraria más profunda, el control de precios y el fin de la cesantía. Porque este es su gobierno, ellos son un gobierno. De allí que nosotros no aceptemos que haya trabajadores privilegiados, que haya, como lo digo, aristocracia obrera en el sentido de la remuneración o del trato. Pero en una primera instancia era la seguridad de que el régimen se iba a encaminar rápidamente hacia una situación de dictadura del proletariado, o sea, la típica estructura de poder de los países comunistas. Fue en este breve tiempo en que se produjo una especie de romance entre el pueblo y Allende. Los salarios se subieron al doble y se construyeron obras para el bienestar de la gente. Con los nuevos salarios, la gente compraba 10, 8, 7 quintales de harina. Se hicieron estas cabañas pensando siempre en que los trabajadores chilenos, tanto del norte, especialmente del norte, que no tenían dónde llegar aquí a Lota o a cualquiera de nuestras comunas aledañas aquí,
pudiesen tener un lugar seguro donde alojar, estar con su familia. Otro sector de Chile, en tanto, miraba con recelo las acciones del Ejecutivo que tildaban de populistas. El Banco Central en ese tiempo no tenía autonomía, así que recibía las instrucciones del gobierno de turno para que hiciera emisiones inorgánicas. Y el país lo tapó de billetes y muchos chilenos que pensaban livianamente dijeron, pero si somos ricos, tenemos plata, podemos comprar de todo. Para cumplir con los generosos salarios, el Banco Central comenzó una desenfrenada emisión de billetes. La inflación inevitablemente comenzó a subir como un vaticinio de la aguda crisis económica que viviría el país en los años venideros. Obviamente entre el empresariado predominaba el criterio de que el gobierno de Allende iba a ser un desastre, que creo que no se equivocaron en nada. Es el 21 de mayo de 1971 y Salvador Allende, siguiendo la tradición, se dirige al Congreso para inaugurar el año legislativo. Escoltando su carroza, montado a caballo unos metros más atrás, iba el general Augusto Pinochet. Meses antes, el general Prats había reestructurado el alto mando del ejército. Pinochet fue uno de los promovidos, debiendo dejar su puesto en Iquique para quedar a cargo de las tropas de la guarnición de Santiago. Los caminos del militar y el mandatario se irían separando progresivamente. Sin embargo, en ese instante, ninguno de los dos intuía lo que les deparaba el destino. El asesinato de Edmundo Pérez también le mostró hasta dónde podían llegar, ¿no?, los marxistas para abrirse camino al poder total. El asesinato del exministro del Interior de Eduardo Frei Montalva colocó una imprevista encrucijada a Salvador Allende. El atentado fue perpetrado por el VOP, un grupo de ultraizquierda que responsabilizaba al político demócrata cristiano por la muerte de 9 personas en 1969 durante el desalojo de una toma en Puerto Montt. El hecho quebró por segunda vez las relaciones entre la Unidad Popular y la DC. De esta forma, Allende sumaba un nuevo enemigo a su gobierno. Y evidentemente que había mucha indignación, queríamos saber muy bien la verdad. Bueno, y después descubrimos que con el tiempo más o menos quiénes eran los sectores involucrados en el asesinato de Edmundo Pérez, pero evidentemente que eso cambió mucho la conducta de la democracia cristiana frente al gobierno del presidente Allende. Un grupo de la democracia cristiana y otro del Partido Radical no se quedaron solo en la condena verbal y al romper relaciones con el gobierno socialista, generaron un cuadro político que dificultaba aún más la labor del mandatario. ¿Dónde estabas tú? En ese ambiente se publica la primera edición de la novela Palomita Blanca, escrita por Enrique Lafourcade. La obra logra un récord de ventas, siendo considerada por muchos un fiel reflejo de la juventud de la época, que a su vez representaba a toda la sociedad con polarización creciente y un marcado abismo entre las clases altas y bajas de la nación. Las críticas hacia el gobierno poco a poco comenzaban a crecer. Sin embargo, Allende las aplaca con un inesperado triunfo. El 11 de julio de 1971, el Congreso apoyó por unanimidad la ley propuesta por el mandatario para nacionalizar las minas de cobre. No queremos llamar a nadie a engaño. Con este proyecto de reforma constitucional que nacionaliza la principal riqueza de Chile, en ese instante representaba el 85% del ingreso de las exportaciones chilenas, nosotros con esto
iniciamos la construcción del socialismo en Chile. Así que nadie se engañe. Las empresas norteamericanas de Kennecott y Anaconda, que explotaban el cobre desde 1955, pierden su derecho sobre el mineral. A cambio, no reciben nada, pues tras años de explotación, Allende dijo que estaban indemnizadas. La medida, arbitraria a los ojos de los inversionistas, generó no solo la molestia privada, sino que también involucró al gobierno de los Estados Unidos. La administración Nixon comenzó así a ver con mayor desconfianza la política de la UP. Esto y el descenso de las inversiones fueron una sola cosa. Así como la tierra es su pan, el pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el pueblo de Chile está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Las exportaciones chilenas sufrieron un bloqueo. Ante la nula entrada de capitales extranjeros, el Banco Central se quedó sin divisas. El desabastecimiento lentamente comenzó a propagarse. La economía nacional comenzó a flaquear. La mano de Estados Unidos lentamente se sintió en el país. A través de la ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, el gobierno de Nixon inició una campaña negativa contra el gobierno de la UP. El arma fundamental y donde más dinero invirtió la compañía telefónica extranjera de entonces fueron los periódicos y revistas, quienes actuaron como la voz de un sector descontento de la sociedad. Héctor Salgado, un argentino avecindado en Chile, decidió hablar con Alejandro Lanús, presidente de su país, con el fin de conseguir un préstamo para Chile. Salgado era amigo del dictador trasandino desde la década del 50. Comenzamos a hablar generalidades y después le dijo concretamente: vengo a pedirte plata para Chile. Sí, ahí la situación no es buena, tenemos que darle una línea de crédito. Y dice: ¿te das cuenta? Un fascista darle a un comunista línea de crédito. Contra todos los pronósticos, Lanús se reunió con Allende en Antofagasta y le ofreció al mandatario chileno un préstamo de 150 millones canjeable en productos argentinos. El presidente chileno no solo aceptó el gesto, sino que agradeció la solidaridad del militar que le daba un segundo aire a su administración. Yo estuve con Allende después de la reunión. Me dijo: este hombre espiritualmente es un demócrata. Pero los problemas recién comenzaban para el mandatario chileno. Entre las filas castrenses había un sentimiento de nerviosismo al ver que la inversión en defensa venía sufriendo desde hace años un estancamiento. El ejército se encontraba muy debilitado. La existencia de munición, todas esas cosas que nos permitirían afrontar un conflicto con algunas posibilidades de éxito. El empresariado, en tanto, se encontraba preocupado por la situación económica del país y a través de su presidente, Orlando Sáenz, manifestaba su posición frente al tema. Y es que si bien en un comienzo intentaron mantener la normalidad del país, muy pronto las cosas cambiaron. Mi exigencia en este caso es que nosotros vamos a hacer un esfuerzo serio, leal y constructivo
de colaborar con el régimen en la medida de lo que nos es posible y en la medida que el programa del gobierno, lo que tiene declarado el gobierno como su programa oficial, que es lo que Chile ha elegido, se vaya cumpliendo, nosotros vamos a ser proclives a una colaboración. Y vamos a cambiar de actitud el día que nos convenzamos por razones objetivas y convincentes y poderosas de que no hay una real intención de cumplir con el programa y que el programa real es otro. El día que eso pase, nos vamos a bajar la visera de guerra y vamos a entrar en guerra. Nosotros no quisimos engañar a nadie. Nosotros dijimos que con el gobierno de Allende se iniciaba en Chile la construcción del socialismo. Los conceptos de Cantuaria, sin embargo, no fueron aceptados por la gran mayoría de los empresarios chilenos que veían con mucha preocupación cómo se desestabilizaba la economía nacional. Esta posición fue analizada en una reunión realizada en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar. Ahí, los hombres de negocios marcaron su postura ante el gobierno de la Unidad Popular. De esta forma concluimos esta primera entrega, el primer capítulo de una serie que continuaremos mostrando cada viernes durante las próximas semanas. Son los ecos de una historia que aún mantiene heridas abiertas, pero que a la vez ha resultado profundamente aleccionadora. La próxima semana recordaremos la reforma agraria, la visita de Fidel Castro y el inicio de los últimos días de la Unidad Popular. Los damos. Muy buenas noches y que descansen.